Hoy, en Desde la Sombra, envuelto en una disputa con China sobre las islas Senkaku, la clase gobernante de Japón está sumida en una amnesia colectiva sobre la historia de los crímenes perpetrados por el ejército imperial hasta y durante la Segunda Guerra Mundial. Una cortina de mentiras e engaño está tapando sigilosamente la verdad mientras Tokio toma medidas para encubrir sus atrocidades. De los libros de texto a los artículos en revistas y libros publicados, el papel de Japón en la Segunda Guerra Mundial está siendo cuidadosamente reescrito. El asunto involucra las relaciones chino-japonesas, pero también a una confrontación más amplia entre China por un lado y Estados Unidos y sus aliados por el otro. ¿Quién aviva las llamas de la disputa? ¿Están China y Japón verdaderamente preparados para un enfrentamiento militar por una roca estéril en el centro del mar oriental de China? ¿Estamos asistiendo a un aumento en las ambiciones imperiales de Japón? Estén atentos, ya que nuestro viaje hoy está lleno de baches. En un minuto hablaremos con Wayne Madsen, un ex oficial de alto rango de NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, y uno de los mayores expertos del mundo sobre el Lejano Oriente. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el renacer del imperialismo japonés. China, Formosa. Es un archipiélago. Sé que es una isla que está a la derecha de Asia, pero no te sé decir vecinos ahora. El mar, ¿no? Corea y Corea. Asiático. El mar. Yo creo que los chinos, 1.250 millones. Pues China. China junto con Japón, ¿no? Taiwán o Shanghái, no sé. China. Entre la India y la China está. Será China. 4. 2 o 3, creo. 3, ¿no? Japón no tiene islas. Wayne, gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando en el otro lado del mundo entre China y Japón? Bueno, lo que vemos fundamentalmente es que se ha creado un vacío en Asia Oriental. Básicamente, lo que está en juego en muchas de esas disputas sobre estas islas, en su mayor parte inhabitadas, es el descubrimiento de petróleo y gas natural en las zonas que rodean las islas. Pero también hay una animosidad histórica entre China y Japón, entre Japón y Corea del Sur, entre Japón y Rusia, y entre China y la multitud de países del sudeste asiático, a propósito de pequeños atolones y arrecifes en el mar de China meridional. Hay personajes como Shintaro Ishihara, gobernador de la prefectura de Tokio, que hoy por hoy está ocupando todos los focos de atención. Estos tipos extremistas son completamente desconocidos en el occidente, lo que obviamente no los hace menos importantes. Ahora bien, Wayne, ¿en qué medida el rearme japonés, el renacer del neoimperialismo, juega con la postura de Japón sobre las islas Senkaku y el papel que Ishihara está jugando en esta disputa? Sí, Ishihara tiene 80 años y acaba de anunciar la creación de su propio partido político, que está a la extrema derecha de los demoliberales, de los que fue camarada durante muchos años. Ishihara ha escrito también un libro llamado El Japón que puede decir que no. O sea, decir que no a Estados Unidos. Es tan anti-estadounidense como anti-chino. Para él, los días gloriosos fueron cuando Tojo y los generales se aliaron con Adolf Hitler y Benito Mussolini. Es un auténtico fascista japonés. Pero es poderoso. Y tiene un aliado muy importante,
el alcalde de Osaka. El ascenso de la derecha japonesa es muy parecido al ascenso de los ultraderechistas en otros países. Por otra parte, China recuerda muy bien los abusos cometidos contra ella durante la Segunda Guerra Mundial. Déjenme que les recuerdo a ustedes que China nunca ha atacado u ocupado otro país. Quienes defienden a Tibet, por ejemplo, deben comprender que este siempre estuvo bajo soberanía china y que básicamente los chinos ocuparon un territorio que pensaban que era suyo. No puede decirse lo mismo de Japón. China considera todo esto desde un punto de vista histórico y cree que estas islas en litigio deberían haber vuelto a China después de la Segunda Guerra Mundial, pero pasaron a ser controladas por los estadounidenses como parte de la ocupación de Okinawa. Los Estados Unidos se negaron a reconocer la reclamación china y entregaron el control de las islas a Japón, cuando lo devolvieron a Okinawa a principios de los 70. Era parte del plan para romper la alianza entre China y los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Debe tenerse en cuenta que Taiwán también reclama estas mismas islas como parte de China, de modo que se da una situación graciosa porque Taiwán y China se encuentran del mismo lado en contra de Japón a propósito del control de estas islas. Wayne, como aliado de Japón, los Estados Unidos se encuentra en medio de la controversia, les guste o no. ¿Qué políticas han adoptado los Estados Unidos a navegar en estas aguas turbulentas? Estuve en Pekín, hablando con personas muy próximas al presidente chino Hu Jintao, cuando el ministro de Defensa, Leon Panetta, visitó Tokio y Pekín. Fue muy interesante. Panetta les dijo claramente a los japoneses que enfriaran un poco el tema de las islas, y concretamente a gente como Ishihara, que tampoco es un gran amigo de los Estados Unidos, de todas formas. Cuando Panetta fue a China, visitó la Academia de Ingenieros Navales, donde se forman los ingenieros que construirán la futura flota china, la Armada. Fue muy interesante. No visitó ninguna institución japonesa, sino que visitó una institución china, obviamente relacionada con la Armada china. Y estamos viendo que la Armada china controla muy estrechamente estas islas en litigio. Esto fue comprendido por los chinos y por muchos otros observadores extranjeros como una señal de Panetta, en el sentido de que no necesariamente vamos a defender a Japón, si decide entrar en guerra, de acuerdo con el Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Japón. Japón se quedaría solo si intenta cualquier cosa con esas islas, si se produce una agresión. Así es como lo comprendió mucha gente en China. Pero ahora, se está dando en China un cambio en la presidencia. El presidente Hu Jintao la deja y será reemplazado por el presidente Xi Jinping. Estados Unidos es claramente del lado de Japón. Washington no les tiene miedo a Japón, un país subyugado por estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene miedo de China. ¿De qué manera los Estados Unidos están aprovechando de las hostilidades entre China y Japón en beneficio propio? Preguntamos a nuestro experto. Hay un aspecto interesante de lo que está pasando internamente en China. Los mismos que lograron derrocar a los gobiernos de Ucrania, Georgia, Kirguistán y en otros países, George Soros, Gene Sharp, y sus estratagemas de manifestaciones callejeras y revoluciones ligeras previas al derrocamiento. China no permitirá que se dé este tipo de situación. Lo que pretenden en China es que un miembro del Politburó tome el poder y ayude a esta gente a tomar el control.
Es decir, que les permita tomar el control. Estoy hablando de los Soros, los Rothschild y otros intereses occidentales. Uno de estos individuos podía haber sido Bo Xilai, el alcalde de Chongqing. Pero por desgracia ha sido purgado. Por desgracia para Soros y los Rothschild. Tenía todo tipo de negocios con empresas relacionadas con Rothschild y con Soros, y con muchas empresas canadienses próximas a Stephen Harper, el primer ministro. Pero cayó en desgracia. Su mujer, Gu Kai-lai, fue condenada por el asesinato de un hombre de negocios británico, el señor Haywood. Y su hijo está refugiado con la misma gente que rodeaba a Soros en Cambridge, Massachusetts. Bo Xilai pedía la restauración de los principios de Mao Zedong. Es evidente cuando vas a Pekín que la única huella que queda de Mao Zedong es su mausoleo en la plaza de Tiananmen y su retrato que adorna la puerta de Tiananmen. Aparte de eso, China es fundamentalmente un país capitalista. Muy inteligentemente, Bo Xilai intentaba recuperar los temas de Mao, la Revolución Roja, aunque no roja del todo, sino una revolución roja dictada por George Soros y su pandilla de instigadores de democracia a través de revoluciones de color. Pero aquello fracasó y el nuevo gobierno que va a tomar posesión en China está muy al tanto de las intenciones de Soros con Bo Xilai y su esposa. Oye, perdón, sigue por favor. Ha tenido ya un par de tropiezos. Su revolución naranja fue detenida en Ucrania y su hombre en Georgia, Saakashvili, ha sido prácticamente expulsado del poder por un gobierno mucho más alineado con Rusia que el anterior. Así que ha tenido reveses. Pero Soros, por supuesto, colabora estrechamente con la CIA, mediante la ONG National Endowment for Democracy y la Fundación de Estados Unidos para el Desarrollo Nacional. Se implicaron mucho en la tentativa de llevar a Bo Xilai a la cumbre, no solo hasta el Politburó, sino que llegara a ser el próximo líder del Partido Comunista Chino. La Fundación Nacional para la Democracia forma parte de un programa altamente secreto con un claro objetivo: minar cualquier gobierno del mundo cuyos intereses no coinciden con los amplios intereses públicos del gobierno de Estados Unidos. La administración Reagan fundó la NED después de que el papel de la CIA en los esfuerzos encubiertos para financiar el derrocamiento de gobiernos extranjeros salió a la luz. Cambiamos el rumbo 180 grados. Lila Dorada, el legendario botín de oro robado en la Segunda Guerra Mundial por el ejército imperial japonés. Una de las víctimas principales, China. ¿Qué sabemos de este botín y qué papel ha jugado este oro robado en el presente conflicto? Preguntamos a nuestro experto. Es bien sabido que los militares japoneses, sobre todo el general Yamashita, sacaron mucho oro y otros metales preciosos de China durante la ocupación. Yamashita lo guardó todo en Filipinas. Y al final de la guerra, Ferdinand Marcos se hizo con prácticamente todo el oro de Yamashita. No todo venía de China, sino también de las Indias Orientales holandesas, aunque sobre todo de China. A mí me ha dicho mucha gente que trabajaba para la CIA en los 80, que el trato al que llegaron el enviado estadounidense en las Filipinas, Paul Wolfowitz, un neocon muy conocido, podríamos añadir, para que Marcos pudiera ingresar en una residencia de Hawái, fue entregar el oro a los Estados Unidos, pero no al Estado, sino al entonces vicepresidente George H.W. Bush. Y este oro ha estado en manos de la familia Bush desde entonces,
y lo han utilizado sobre todo para financiar operaciones no declaradas en todos estos años. Hay quien dice que ese oro nunca existió, que es una especulación conspirativa, o quizá no tanto como eso, pero que el oro de Yamashita es como el monstruo del lago Ness o el Yeti, que no existe, que es el producto de la imaginación de algunas personas. La leyenda del botín de oro robado durante la Segunda Guerra Mundial es sin duda una de las mayores conspiraciones de todos los tiempos. A partir de 1937, el emperador japonés encargó a su hermano menor, el príncipe Chichibu, liderar una operación ultra secreta con el nombre en clave de la Lila Dorada, cuya tarea era saquear la riqueza de Asia en beneficio del Japón imperial. La gran cantidad de historia y patrimonio robado por los japoneses llega a los límites de lo más mítico, fantástico y insospechable, mucho más de lo jamás imaginado. De hecho, la cantidad de oro robado entre 1937 y 1943 supera con creces las reservas combinadas del oro de todos los bancos centrales del mundo. Un hecho casi insólito cuando el gobierno estadounidense se dio cuenta de que el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, había extraído nada más ni nada menos que 60.000 toneladas métricas de oro. Una carta con el membrete de la Comisión Trilateral, una organización estrechamente vinculada con el famoso Club Bilderberg, le exigió al por entonces presidente de Filipinas que devolviera las 63.321 toneladas métricas de oro a 2.000 bancos acreditados estadounidenses y europeos controlados por la Comisión Trilateral. Como moneda de cambio a Marcos se les concedió un porcentaje pequeño del tesoro en forma de un préstamo del Banco Mundial. Marcos se negó a firmar el documento. 3 días más tarde, la supuesta revuelta popular le desposeó de los poderes. Vamos a extrapolar el conflicto de las islas Senkaku al futuro. Wayne, si las tensiones persisten, ¿qué puede suceder? Podríamos ver otra guerra. A China no le interesa una guerra. Está ganando mucho dinero. Y una guerra detendría el desarrollo económico chino, porque tendría que desviar el dinero que ahora mete en el desarrollo económico hacia el ejército. Pero hay que verlo desde el punto de vista chino. Son muy inteligentes. Saben que les resultaría muy difícil golpear a Japón porque eso provocaría a Estados Unidos. La séptima flota de Estados Unidos están presentes en Japón y de ninguna manera quieren una guerra con Estados Unidos. Si Japón empieza a mostrarse militarmente agresivo con China, podríamos ver a China golpear una frontera muy vulnerable, en la que saben que lograrían grandes éxitos, que es la frontera con la India. Es una frontera en litigio. Todo intento por parte de Japón apoyado por Estados Unidos para agredir a China en sus aguas acabaría probablemente en un ataque militar chino contra la India. Estados Unidos no tiene alianza militar con la India. Esta estaría prácticamente sola. Pero India es una potencia nuclear, y esto podría plantearse muy rápidamente. Hay mucha gente dentro del Ejército de Liberación Popular que piensa que la India está ocupando territorios de la zona del Himalaya que pertenecen a China, y puede que intenten satisfacer esa reclamación militarmente. Hay quien piensa que Japón se haría rápidamente con armas nucleares. Si la situación se deteriora con China, podríamos llegar a ver cabezas nucleares japonesas en las trampas de lanzamiento en cuestión de pocas horas. Ojo con lo que acaba de decir Wayne. Armas nucleares. Aunque China
es considerada como una potencia nuclear, hoy por hoy no es un enemigo militar de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a China aún le falta tecnología sofisticada y sobre todo tecnología nuclear sofisticada para poder competir con Estados Unidos y Rusia. Solo unos cuantos países desarrollados poseen una tecnología tan precisa como para fabricar armas nucleares con base del plutonio. Y solo 4 naciones tienen la tecnología requerida para manufacturar un artefacto mini nuclear trabajado con precisión que podría provocar una explosión mini nuclear prevista con exactitud equivalente a entre 0,3 y 0,1 kilotoneladas, lo que son entre 300 y 100 toneladas de TNT. Estos 4 países son Estados Unidos, Francia, Rusia e Israel. Ahora, sin duda alguna, Japón tiene la tecnología de sobra para producir un artefacto mini nuclear en cuestión de semanas. Y no es una exageración. Un Japón nuclear enfrentándose contra China, su potencial armamentístico y el ejército más grande de la Tierra, es una verdadera pesadilla, sobre todo con tipos como Shintaro y Shihara de extrema derecha, buscando su momento de gloria y con posibilidades reales de convertirse en nuevo líder del país. ¿Cómo ves el desenlace en este conflicto? Creo que debemos esperar a ver al próximo líder chino, el presidente Xi Jinping. Él comprende, y sus asesores comprenden, cómo se ha tratado de influir en la composición del gobierno con el asunto de Bo Xilai. Se dan cuenta de que la gente de Soros tiene planes para China, así como Rusia y los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, a quien algunos ven como un contrapeso de la OTAN. En Japón, por otra parte, los demoliberales volverán probablemente al poder. Aumentarán la tensión con China a propósito de las islas, porque son mucho más derechistas, incluso que el actual gobierno. Creo que podríamos llegar a ver algunos enfrentamientos navales que nadie sabe si se convertirán en enfrentamientos a tiros. Con Obama reelegido, es probable que Leon Panetta siga como secretario de Defensa, pero Hillary Clinton se marchará y será probablemente reemplazada por John Kerry, que por supuesto es mucho más moderado que Hillary Clinton a propósito de China. Hay que tener en cuenta que su esposa, Teresa Heinz Kerry, nació en una colonia portuguesa, en Lorenzo Marqués, Mozambique y Macao, que era una colonia portuguesa que es actualmente una región china con administración especial. Por tanto, ella también comprende bastante bien esa parte del mundo, en tanto que antigua nativa de una colonia portuguesa. Wayne, no hay tiempo para más. Mil gracias por estar con nosotros. Bien, me alegro de haber estado aquí. La diplomacia coerciva no es un concepto nuevo. Es una nueva expresión para una estrategia antigua. La diplomacia desprovista de sanción económica o militar es ineficaz. Separada de la fuerza, la diplomacia es estéril y destructiva. El nexo entre la fuerza y la diplomacia es ineludible. La historia enseña por analogía, no por identidad. La experiencia histórica no es una que está en el presente y mira hacia el pasado. Mejor dicho, es una que viaja hasta el pasado y regresa al presente con una conciencia más amplia y más intensa de las restricciones de nuestra perspectiva anterior. Las islas Senkaku, un punto sobre el mapa y un lugar perdido en sudeste asiático, pronto serán olvidadas. Pero el papel
que jugaron el envenenamiento de gran parte del mapa geopolítico de Asia a principios de la segunda década del siglo XXI, persistirá. Soy Daniel Stulin. Bienvenido al mundo de humo y espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.